segunda mesa, que el título es Encuentros en la tercera fase, sueños y pesadillas en la adopción de prototipos. A ver, ahora mejor, sí. Vale, gracias. Para los que no me conozcáis, bueno, yo soy Alba de Martino, trabajo en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y aquí represento al proyecto Rosía, que es un proyecto de compra pública precomercial. Y bueno, pues también por esa parte de aportar sueños y pesadillas en esta tercera fase, que además en este proyecto acaba de empezar la tercera fase. Como ya os ha explicado también Carmen, tenemos una introducción, luego 15 minutos cada uno nos harán una presentación. Voy a ser además disruptiva aquí. Decían antes que los que no tienen nada que decir traen presentaciones PowerPoint y en esa mesa todos traen presentaciones y estoy segura que tienen muchas cosas muy interesantes que decir. Luego haremos una ronda de preguntas también con vosotros y después pues el feedback que espero que también nos esté resultando interesante. Voy a empezar presentándoos en el orden, pero bueno, probablemente el primero que presente sea Víctor, porque una presentación se nos ha perdido por ahí en la tercera fase. Pero bueno, empiezo por ti, Juan. Representa el proyecto TREMIS, viene del Centro de Mínima Invasión Jesús Usón. Es doctor en Ingeniería Informática con especialización postdoctoral en Tecnología Médica y actualmente es investigador senior en la unidad de Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias en ese mismo centro, en Jesús Usón. Víctor Alastrue representa aquí al proyecto Normoplatform, es doctor en Ingeniería Industrial, cofundador y director técnico de Evers Medical Technology desde 2009 y es responsable del desarrollo de productos de ingeniería de tejidos. Francisco José Díaz representa aquí al proyecto MEDEA, es ingeniero técnico industrial, ingeniero en organización industrial, es jefe de proyectos en Fundecid ECTEX desde el 98 y coordina desde 2014 todo el área de compra pública de innovación para Extremadura. Y Pablo Piñas, por último, allí al fondo, representa el proyecto Procura, es ingeniero biomédico por la Universidad Nacional Entre Ríos, en Ingeniería de Sistemas y Procesos por la Universidad de Valladolid, es director del área de Bienestar y Salud del Centro Tecnológico CARTIF y vicepresidente de la Plataforma Tecnológica Española de Robótica. Así que después de esta primera introducción voy a dar paso a nuestros ponentes y, por favor, Víctor, sí, cuando quieras. ¿Cómo hago para...? Bueno, buenos días a todos. Gracias a los organizadores por invitarnos a estar aquí. Yo no sabía que Alba iba a decir eso sobre el PowerPoint, pero como tengo mucho que decir, he traído una presentación brevísima de solo 4 transparencias. Uy, se nos ha ido. Pues aquí está. Gracias. Bueno, gracias. Voy a intentar no tocar. A ver, el objeto de la presentación es, bueno, dar a conocer brevemente lo que es nuestra empresa y también brevemente lo que ha sido el proyecto de compra pública precomercial que hemos desarrollado. Y luego planteo cuáles han sido algunos de los principales inconvenientes en la fase 3 o dificultades que hemos tenido para la adopción del prototipo, ¿vale? Pero todo muy breve con objeto de que haya más tiempo para discusión posteriormente. Entonces, muy brevemente, Evers es una empresa spin-off que surgió aquí en la Universidad de Zaragoza en el año 2009 y que, bueno, tiene las oficinas a unos minutos de aquí en coche y que tiene fundamentalmente 2 líneas de negocio principales. La primera con la que empezamos, que es el desarrollo de dispositivos para cultivo celular, para una tecnología específica para un campo que se llama ingeniería de tejidos, con la que llevamos ya pues casi 15 años y luego desde hace 8 o 9 estamos desarrollando dispositivos para preservación de órganos para trasplante en condiciones de normotermia y esta es la línea que tiene objeto la compra pública precomercial, ¿no? Actualmente somos 12 empleados y hemos obtenido a lo largo de nuestra historia pues bastantes proyectos de financiación pública y privada, con lo cual pues tenemos cierta experiencia en este tipo de formas de financiación.
Para que se entienda brevemente, el objetivo de nuestro proyecto era desarrollar un sistema que permitiera preservar órganos para trasplante, concretamente hígado y riñón, en condiciones de normotermia. Seguro que todos ustedes están familiarizados con la imagen del señor con la nevera de camping corriendo, bajando del avión, ¿no? Bueno, este es el método tradicional y el más utilizado para preservar órganos actualmente, pero hay varias características de este tipo de órganos, bueno, de los órganos que se utilizan actualmente, que requieren de un método de preservación diferente. Entonces, nuestro sistema trata de preservar estos órganos a 37 grados en lugar de a 4. Esto tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes, pero conceptualmente es muy sencillo. Nuestro prototipo consta de dos partes. La que se ve aquí a la izquierda es la parte permanente, que contiene la electrónica, motores, pantalla, elementos de control, etc. Y allí, en la parte derecha, que se me ve a mí vestido de uniforme, pues está la parte desechable. La parte desechable es todo aquello que entra en contacto con el órgano o el líquido de preservación y que debe descartarse después del uso para evitar contaminación entre un trasplante y el siguiente, ¿vale? Entonces, la parte de la derecha se descarta siempre, es estéril, es única para cada preservación, y la parte de la izquierda es la que permanece después de cada perfusión, ¿no? Básicamente, la parte derecha se monta sobre la izquierda y es muy sencilla. El funcionamiento es muy sencillo, es un circuito cerrado, tiene un reservorio con un líquido que es como si fuera la sangre y tiene una serie de bombas, sensores, bombas de jeringas, sistemas de dosificación, que lo que hacen es proporcionar las condiciones más parecidas posibles a las fisiológicas que el órgano, el hígado o el riñón, tienen en el cuerpo humano. Más o menos se hacen una idea, ¿verdad? Algunas de las características básicas que tiene este dispositivo y que hay que probar durante la fase de integración, pues como he dicho, es el ensamblado de la parte desechable, ¿no? La parte desechable, que es un circuito más o menos complejo, debe montarse sobre la no desechable. Esto es una cosa que hay que hacer y que no es tan sencilla en algunas ocasiones. Además, hay que preparar el medio de perfusión. He dicho que es sangre, pero realmente no lo es. Es una mezcla un poco diferente que también hay que saber preparar. Además, hay que preparar el órgano para meterlo en este tipo de sistemas, porque no vale lo mismo que se hace en hipotermia. Hay que colocarle unas cánulas, hay que introducirlo en el sistema en ciertas condiciones, en fin, son cosas que son necesarias saber para poder utilizar el sistema. Una vez que el órgano está metido en el sistema de perfusión, pues el usuario debe saber manejar la interfaz del dispositivo. Esto no es tan fácil algunas veces porque tiene multitud de opciones. El usuario tiene que saber básicamente qué es lo que está haciendo y cómo tiene que configurar el sistema para que funcione adecuadamente, ¿no? Dispone de multitud de controles de presión, caudal, temperatura, pH, glucosa, nutrientes, etcétera, que hay que instruir al usuario para saber qué implicaciones tiene cada uno. Además, el dispositivo tiene que ser transportable según las condiciones de la convocatoria que afrontamos, ¿no? Y también tiene que permitir la posibilidad de visualizar los datos de preservación de ese órgano de forma remota, de forma que hay un programa adicional que el usuario tiene que saber manejar para, desde su casa, revisar cómo está funcionando la preservación. En cuanto a las dificultades que nos hemos encontrado para que nuestros usuarios puedan adoptar este prototipo, pues la primera y fundamental es que es un prototipo. En el campo clínico, los usuarios están muy bien acostumbrados a tener dispositivos que funcionan muy bien, de forma sencilla y a la primera. Y los prototipos pues no son así muchas veces. Hay cosas que están bien y otras están un poco más cogidas por los pelos y requieren más intervención del usuario, y a lo mejor con más tiempo de desarrollo podrían ser mucho más sencillas, pero en esta fase no lo son. Es un dispositivo, aunque, como he dicho, el esquema de funcionamiento es muy sencillo, al final es un dispositivo bastante complejo, no porque sea difícil, sino porque tiene muchas aristas, ¿no? La curva de aprendizaje es larga. Y como mencionaba antes, no solo es utilizar el dispositivo, sino que todos los procedimientos de uso que están alrededor, pues también hay que aprenderlos, ¿no? Por ejemplo, cómo obtener el órgano. Para los profesionales clínicos que están acostumbrados a extraer hígados y riñones es directo.
Pero, por ejemplo, nuestros usuarios del Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva, pues a lo mejor no están acostumbrados a extraer riñones, o hígados sí y riñones no, ¿no? Esto es algo que tienen que saber hacer para poder usarlo y tienen que saberse de antemano, ¿no? También hay que canular el órgano, que normalmente no se hace en trasplante de órgano sólido. Hay que aprender el procedimiento de inserción. Bueno, son bastantes cosas. Además, bueno, es bastante difícil de probar en nuestro caso, ¿no? Tiene dos partes y hay que saber qué son cada una y cómo funcionan entre ellas. La interfaz gráfica, por ser un prototipo, pues tiene bastantes opciones, muchas diría yo. Lo que en un dispositivo clínico tendría que ser colocar el órgano y pulsar un botón y que todo funcionase automáticamente, pues en este caso no es así, sino que requiere saber exactamente pues, qué se está haciendo y tener un conocimiento más profundo de lo que hace el dispositivo. Luego, claro, para probar este sistema hace falta órganos. Y los órganos pues, no son fáciles de obtener, aunque sea de animales, ¿no? Generalmente se requiere un proyecto de investigación con una aprobación del comité ético correspondiente para poder sacrificar un animal para obtener sus órganos. O eso, o se utilizan órganos de otros procedimientos. En cualquier caso, no es sencillo. Y luego además, bueno, como mencionaba antes, eso que he dicho que era sangre, que luego he dicho que no era sangre, pues requiere de la utilización a veces de drogas o medicamentos que no son de uso hospitalario, pero a veces no común, y por tanto hay que obtenerlos. Es otra dificultad añadida a la hora de poder elaborar uno de los componentes necesarios para que esto funcione. Finalmente, bueno, pues creo que la fase 3 de la compra pública son 3 meses. Pues 3 meses es un poco, para nuestro producto o prototipo, es un poco demasiado corto. Sin más, muchas gracias. Gracias, Víctor. ¿Pasas tú? Pues ahora, Juan, así que ya tenemos la presentación, si quieres. Dos. Aquí. Ah, vale. Toma. Ya habíamos entendido. Mi equipo. Aquí el equipo, este equipo. ¿Esto te prenderá ahí? No, no lo veo. A ver si lo ve. Si no conectamos al portátil directamente. Vamos a quitar esto. Es que es complicado este meterlo así. Ahora sí. Directo. Cosa del directo. Es un Mac. Está formateado como Mac. Con Fanter. Sí. Lo tenía que leer entonces. Lo ha detectado. A ver. Ahora sí. Vale. Ya sí. Que no voy a... Sí, yo creo que he intentado darle un poco de emocional. Para mantener el suspense. Vemos ya con los teléfonos ahí a tope y... Ahora sí. Bueno, pues disculpar por la espera. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a la organización, gracias a Carmen por contar con nosotros en este maravilloso congreso. Y bueno, la idea principal en este caso es presentaros nuestra experiencia con el proyecto de sistemas de cirugía robótica de mínima invasión, o sus siglas TREMIRS. Fue un proyecto
que desarrollamos con mucha ilusión, con muy poquito tiempo, porque fuimos los últimos en la última convocatoria, con lo cual no tuvimos posibilidades de ampliación, con lo cual, bueno, ya veréis un poquito los tiempos con los que jugamos en el desarrollo del proyecto. Y mi idea es daros unas pinceladas generales para que veáis la dinámica o para que veáis en qué consiste este proyecto, qué fue lo que intentamos cubrir o qué necesidades del ámbito de la administración pública intentamos cubrir con él y, bueno, los resultados que obtuvimos y en qué fase nos encontramos actualmente. El objetivo principal de este proyecto fue resolver necesidades del sistema sanitario extremeño. Nosotros, bueno, en este caso, algunos de la mesa venimos de Extremadura y, evidentemente, y del sistema español de salud. La idea era innovar, mejorar algunas de las necesidades que tenían los sistemas de robótica quirúrgica del mercado. Como sabéis, muchos de vosotros, la robótica ha llegado ya a muchos de los hospitales que tenemos en el Sistema Nacional de Salud, pero bueno, siguen teniendo necesidades que se necesitan cubrir. O sea, hay necesidades clínicas principalmente que es necesario cubrir y es necesario innovar sobre ellas. Es decir, la idea no es desarrollar ideas desde cero, porque ya existen, de hecho llevan ya 20 años en el mercado, sino innovar sobre ello. Para ello planteamos dos retos diferentes. Son dos plataformas robóticas, una para cirugía laparoscópica, que son las que habitualmente conocéis, que son los robots que habitualmente encontramos en los sistemas o que encontramos en los hospitales o en las clínicas privadas, y por otro lado tenemos otro reto que es una plataforma robótica para microcirugía, que es un poquito más especial o un poquito más específica en el ámbito clínico. El primero de los retos se dividió o se organizó en dos lotes. El primer lote fue el desarrollo de la plataforma robótica en sí, intentando mejorar el instrumental quirúrgico, proponer nuevos abordajes quirúrgicos, mejorar la ergonomía del cirujano, que todavía es algo que se tiene que tratar, y bueno, desarrollar sistemas de asistencia quirúrgica, es decir, desarrollar sistemas que ayuden al cirujano durante el desarrollo de la intervención. Por otro lado, el segundo lote se basó, o el objetivo principal fue desarrollar una plataforma portable que ayude a esos cirujanos que se están iniciando en el ámbito de la robótica quirúrgica a formarse. Es decir, no es necesario encender o utilizar un robot de estas características, los cuales son bastante caros, sino bueno, que tengamos un sistema que sea económicamente viable para que se puedan formar, al menos en las primeras fases de toma de contacto, en las primeras fases de desarrollo. Y por último, segundo reto, la plataforma robótica para microcirugía, el objetivo era desarrollar o innovar en los instrumentos quirúrgicos robotizados. Principalmente la idea fue desarrollar instrumentos para supermicrocirugía, que suena muy rimbombante, pero la idea es tratar o trabajar sobre estructuras anatómicas de menos de 0,8 milímetros, lo cual, bueno, en una cirugía convencional suele ser bastante complicado, y para este tipo de tecnologías que se aplican en el ámbito quirúrgico es una posibilidad. Permiten más precisión a la hora de llevar a cabo procedimientos quirúrgicos. Este fue el esquema general que se siguió a la hora de desarrollar el proyecto. Bueno, partimos evidentemente de la consulta preliminar al mercado con la idea de definir los requisitos técnicos y funcionales que se van a cubrir en el proyecto. En nuestro caso, como ya os comenté, teníamos muy poquito tiempo. La consulta se hizo en 3 meses en total, de la cual tuvimos participación, o tuvimos 14 propuestas que participaron en esta consulta, lo cual nos resultó bastante halagador, bueno, pues sobre todo porque pudimos obtener ideas, que básicamente es el objetivo de esta consulta preliminar al mercado, es no inventar nada, es intentar cubrir necesidades y ver las posibilidades que pueden alcanzar empresas del sector. Es decir, si la empresa no es capaz de llevar a cabo este tipo de desarrollos, no tiene sentido proponer ese tipo de necesidades. Fue un poco la idea de esta consulta preliminar al mercado, en la cual, bueno, tuvimos 12 empresas participantes de casi todo el mundo, principalmente Europa, evidentemente, e incluso empresas del ámbito estadounidense, como puede ser Avex, o la empresa que es la encargada de suministrar el robot Da Vinci en el ámbito nacional. Una vez que hemos definido todas las necesidades técnicas y funcionales, pasamos a la redacción de los pliegos y a la participación de las diferentes empresas. Este fue el resultado.
Tuvimos para cada uno de los retos diferentes esquemas de compra pública innovadora. Para el primer reto tuvimos una compra pública, dependiendo del paso o el desarrollo de TRLs que se proponía en este sentido, tuvimos un esquema de compra pública de tecnología innovadora. En este caso, 2 empresas participaron en cada uno de los lotes, una empresa con filial española, que es CMR Surgical, es una empresa que nace de Cambridge, pero bueno, tuvimos la suerte que tenían una filial española en España, que además acaban de implantar y bueno, participaron en el desarrollo de este lote. La segunda empresa con filial en Canadá y en Reino Unido también participaron en el desarrollo de la solución o de la solución innovadora para el segundo de los lotes. El segundo reto fue un esquema de compra pública precomercial, principalmente porque partíamos de un TRL más bajo y se iba a llegar a un TRL un poquito más por debajo del 8, un TRL 7, no llegábamos a comercializar, no llegábamos a acercarnos al mercado, sino que eran innovaciones un poquito, un desarrollo más bajo, un desarrollo tecnológico más bajo. En este caso el esquema fue 2-1-1. En este caso la empresa, bueno, las 2 empresas que participaron en la primera fase fue una empresa española y una empresa italiana, y al final, pues, después de pasar una mesa de expertos, pasó la empresa italiana a desarrollar la fase de desarrollo, la fase 2, que bueno, después de la ejecución que llevamos a cabo con los diferentes hitos, las diferentes tareas a llevar a cabo, los diferentes entregables, bueno, todo esto se llevó en 1 año y 9 meses, es bastante poco, sobre todo porque teníamos una fase muy importante, que era la fase de validación preclínica, que toda la parte de validación de preclínica nos lleva mucho tiempo, que ya se ha comentado antes, que todo lo que es la parte de pasar todos los comités de ética en experimentación animal lleva su tiempo. Lo cual, evidentemente, para este tipo de soluciones es necesario, muy necesario, si quieren alcanzar una solución o un prototipo funcional que esté próximo al mercado. Y estos son algunos de los ejemplos de los diferentes lotes, de los diferentes resultados que se obtuvieron para cada uno de los lotes. Este es el ejemplo del robot para cirugía laparoscópica que está ejecutándose o que se está utilizando en las instalaciones del Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Cabe destacar que es un robot comercial, que lo que se ha desarrollado en este proyecto ya lo comercializan. Gracias a toda la fase de validación que nosotros llevamos a cabo allí, les ha servido a ellos para solicitar el marcado CE de toda la innovación que se desarrolló en el proyecto. Su innovación se basó principalmente en 2 partes: desarrollo de instrumental quirúrgico nuevo, es decir, adaptado a nuevas necesidades, y la incorporación de la fluorescencia en su plataforma robótica. Toda esa parte, después de todos los desarrollos que llevamos a cabo durante la fase de validación, les ha permitido, ya tienen marcado CE y ahora están justo en fase de desarrollo, en fase de obtención de la aprobación por la FDA. Este fue el desarrollo, la solución que se planteó en el segundo lote, que es el sistema de entrenamiento portable para cirugía robótica laparoscópica. En este caso se desarrolló un modelo basado en realidad virtual, que lo que se intentaba era ofrecer herramientas o soluciones portables para los cirujanos que se estaban formando en el uso de este tipo de herramientas, en este tipo de soluciones, para que pudieran formarse en las primeras fases sin necesidad de tener un robot, que no todo el mundo evidentemente tiene, y al final, bueno, es dar posibilidades de desarrollo o posibilidades de formación más básicas. Y esta fue la solución presentada para el segundo reto, que fue la plataforma robótica para microcirugía, que, como veis, está enfocada en procedimientos microquirúrgicos, procedimientos vasculares, procedimientos nerviosos y procedimientos linfáticos, que es lo que os comentaba antes, de intervenciones de supermicrocirugía que se permiten o que permite realizar con este tipo de desarrollos innovadores, y permiten ofrecer una mayor precisión al cirujano durante esta intervención o durante este tipo de cirugías. Y por último, pasamos a la fase de despliegue con todos los pros y los contras que conlleva. Evidentemente no es una fase fácil. Nosotros, bueno, como ya os acabo de comentar, sí que algunas de las soluciones han llevado estas soluciones al mercado. De hecho, las 3 soluciones se han llevado al mercado. Quizá la que va un poquito
poquito más, de retraso la solución de la plataforma de cirugía o de la plataforma de formación basada en realidad virtual. Pero bueno, las últimas noticias que tengo de ellos están intentando subir este tipo de plataformas para que puedan ser descargables para cualquier cirujano residente que se quiera formar en este tipo de cirugías. Su objetivo es llegar al mercado con un bajo coste, llegar a un mercado internacional, porque es una empresa canadiense y de Reino Unido. Y bueno, en un principio las otras dos plataformas sí que son plataformas comerciales y sí que están implantando sus soluciones en el mercado, con lo cual es una alegría. Y en algunas de ellas, de hecho, una de las plataformas está en Cataluña, en el Clinic, en la plataforma de robótica quirúrgica para microcirugía, y la plataforma para cirugía laparoscópica la tenemos en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres y a su vez en el Ramón y Cajal, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y bueno, algunas pinceladas, dificultades y soluciones planteadas que iremos comentando a lo largo de la sesión, desde el desarrollo, el impulso de la participación a la consulta preliminar al mercado, muy importante para nosotros. Necesitábamos ver la visión de las distintas empresas y actores que van a utilizar este tipo de soluciones. La gestión de gastos, que es algo bastante complejo a la hora de llevar a cabo este tipo de proyectos, o por lo menos esa fue nuestra experiencia. La validación de las soluciones, que es lo que acabamos de comentar, toda la parte de ética en experimentación animal, muy importante, sobre todo si son ensayos preclínicos previos a llevar esas soluciones al mercado. Y bueno, esto es fundamental para nosotros, es la evaluación o la participación de expertos. Es necesario que ellos participen, son al final los que van a utilizar este tipo de soluciones, su opinión es crítica en todo el desarrollo, en toda la validación de estas soluciones, con lo cual para nosotros el que participen o el que hayan participado en el desarrollo de la validación de las soluciones ha sido fundamental. Y bueno, por supuesto mencionar a todo el equipo que ha participado y todas las entidades que han formado parte del desarrollo del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues pasamos al siguiente proyecto. Proyecto Medea. ¿Dónde está? Que como ha puesto Juan en pendrive. Aquí en la carpeta. Está aquí. Aquí. Vale. Hola, buenos días. Bueno, yo soy asiduo a asistir a los congresos de compra pública de innovación de aquí de Zaragoza. Creo que es mi quinta participación en las 7 ediciones que lleva. Y quiero agradecerle a Elías y en especial a mi amiga Carmen de Guerrero que me hayan invitado en esta ocasión a participar desde este lado del atril, que es una forma también de participar y contaros un poco nuestra experiencia en la gestión de proyectos de compra pública de innovación. En nuestro caso, no es un proyecto que hayamos trabajado como órgano de contratación, sino como asistencia técnica al órgano de contratación, que en este caso era el Sistema Extremeño de Salud, el SES. El proyecto Medea nace de la iniciativa del catedrático de la Universidad de Extremadura, el doctor Adrián Llerena, en base a sus 30 años de experiencia en el área de farmacología. Y bueno, pues él ideó en principio un proyecto que se basaba en la investigación genotípica, los antecedentes de los pacientes y las reacciones adversas a los medicamentos recogidas en las fichas técnicas de los medicamentos. Todo esto integrado en la historia clínica electrónica de los pacientes en el Servicio Extremeño de Salud. Entonces, el objetivo al final pues era la implementación clínica de la medicina personalizada farmacológica en los servicios de salud, con dos objetivos, digamos, particulares. Por un lado estaba mejorar la prescripción farmacológica de los pacientes en la búsqueda de la eficiencia en el tratamiento y la reducción de reacciones adversas, es decir, en la calidad de vida de los propios pacientes que toman los medicamentos, y en aumentar también la eficacia de los ensayos clínicos, ya que él es el responsable de la unidad de ensayos clínicos del SES, lo que le permitía pues, seleccionar una serie de pacientes que podían ser pacientes sanos voluntarios o pacientes enfermos, pero que tenían que tener el menor riesgo posible a la hora de practicar los ensayos, ¿no? Para ello, el proyecto estaba configurado como 4 grandes lotes, por decirlo de alguna manera. Es decir, un proyecto que integraba 4 soluciones de forma independiente, un pool de soluciones.
Me quiero parar aquí un momento porque la presentación habla de sueños y pesadillas en los proyectos. Yo voy a hablar más de los sueños y pesadillas del procedimiento, ¿vale? Más que del proyecto. Evidentemente, al final también os diré, pues también es una pesadilla o ha sido un sueño ciertas cosas, ¿no? Pero me voy a centrar un poco en el procedimiento, en el sentido de que es una asociación para la innovación y creo entendido que no hay más de 5 en los últimos 6 o 7 años aquí en España, ¿vale? Entonces, nosotros hemos hecho un análisis de qué supone utilizar ese procedimiento y espero que os resulte de interés. Este proyecto, como decía, tiene un par de soluciones. Uno es el sistema de prescripción personalizada, de apoyo a la toma de decisión de los prescriptores, que está muy relacionado con la mesa anterior, porque lo que utiliza es inteligencia artificial que extrae datos generados por los distintos lotes y por la propia historia clínica del paciente, ¿vale? Un segundo lote o un sistema de análisis farmacogenético realmente es un sistema que analiza o desarrolla el análisis genético de los pacientes, generando automáticamente un informe que se incorpora a la historia clínica del paciente. Un sistema de evaluación de pacientes que realmente es como el primer sistema, pero al revés. El primer sistema lo que hace es elige un fármaco para el paciente adecuado y aquí elige un paciente adecuado para el fármaco, que es como trabajan los ensayos clínicos. Y por último es un sistema de evaluación de reacciones adversas a medicamentos. Se ha hablado de dispositivos tipo relojes inteligentes. Al final lo que se ha desarrollado es una app que se le permite a aquellos pacientes determinar, oye, pues tengo una reacción hoy porque me ha subido la fiebre, o tengo una diarrea, o tengo dolores, o me he puesto rojo, o me han salido erupciones. Todo eso son reacciones adversas que recoge el médico automáticamente la historia del paciente y se le genera una alerta al médico prescriptor para que cambie la prescripción farmacológica de ese paciente que está metido en el sistema. Eso es técnicamente lo que es el proyecto de Medea. Como digo, nosotros decidimos utilizar el procedimiento para asociación de la innovación a pesar de las pocas experiencias que había. ¿Por qué? Bueno, pues lo primero porque queda regulado en el artículo 31 de la Directiva 24 de 2014 y porque está recogido en los artículos 177 y siguientes de la Ley de Contratos Públicos. Es decir, no nos inventábamos nada, estaba ahí. Para nosotros tenía una serie de ventajas. Lo primero es que, como estábamos hablando de 4 soluciones innovadoras, nos permitía, de alguna manera, establecer un mecanismo de relación y de coordinación de las distintas herramientas, porque cada herramienta no funcionaba por sí como una unidad, sino integradas en módulos dentro de una solución completa. Nos da una máxima flexibilidad porque este procedimiento no tiene pliegos tipo. Entonces, el desarrollo del pliego de la Asociación para la Innovación es un pliego ad hoc, con lo cual tenías toda la flexibilidad del mundo dentro de las limitaciones que puede marcar la ley de contrato. Y además nos permitía, una vez terminada la fase 1 de desarrollo de I+D, en la fase de despliegue, poder adjudicar directamente la solución adecuada al despliegue. Si se hace como se hace normalmente con compra pública precomercial, en el caso de un despliegue, una vez que licitas el despliegue, tienes que abrir la posibilidad de que cualquier otro operador en el mercado pueda adjudicarse una solución que no es precisamente la que se ha desarrollado con el know-how propio del órgano de contratación, ¿vale? Esas eran las ventajas. Los inconvenientes, pues evidentemente tiene una larga tramitación administrativa. Es parecido a un negociado, pero quizás con un poquito más de intensidad. Tiene la necesidad de diseñar, parametrizar, calcular y establecer múltiples parámetros en el diseño del procedimiento y siempre con la observancia de que no colusione con los principios fundamentales de la contratación pública. No había referencias en otras experiencias de asociación para la innovación. Tenemos la experiencia, o digamos las únicas experiencias que existían, en este caso eran 2 asociaciones para la innovación que había sacado el Sergas y una la Diputación de Castellón. En el caso del Sergas sí estaban relacionadas con el ámbito de salud, en el caso de Diputación de Castellón no tenía nada que ver, y además el volumen de inversión en este tipo de procedimientos no tenía nada que ver tampoco. Estábamos hablando que esta licitación creo que salió por un presupuesto base de licitación de más de 3 millones de euros, que se aleja muy mucho de las otras que había. Y bueno, la necesidad también, el inconveniente de involucrar en el proceso a varios tipos de perfiles diferentes. Normalmente estamos acostumbrados a que un técnico, que sea el responsable del contrato, pues te haga las prescripciones técnicas de un pliego
y que el servicio de contratación pues te dé el pliego tipo, o lo adapta al tipo pliego, te hace el anexo cuadro de resumen de características y con eso lo licitamos. En este caso no, en este caso necesitábamos distintos perfiles de gestores, de jurídicos, de técnicos, todo el mundo involucrado, y este procedimiento pues evidentemente te obliga ese esfuerzo que no siempre lo encuentras, con lo cual lo veíamos más un inconveniente que una ventaja. Nosotros hemos identificado 4, y no me voy a parar mucho, yo sé que te he metido aquí mucha literatura para el tiempo que tengo, yo sé que las presentaciones, la organización las va a poner en vuestras manos, pero sí quiero hacer por lo menos mención rápida de los aspectos que nosotros hemos considerado como fundamentales a la hora de diseñar un procedimiento para la asociación de la innovación. En el tema, por ejemplo, de solvencia técnica y económica, a requerir, no se sale de lo que viene en la ley, en el artículo 87, pero sí que recomendamos que a la hora de establecer, ya que el artículo 87 te dice que puedes llegar hasta el 1,5 veces el valor del contrato, nosotros recomendamos que sea bastante menor para evitar que empresas innovadoras, pequeñas o nuevas, emergentes, pues puedan entrar en la licitación. Muchas veces son ellas las que tienen esa innovación que te hace falta. Y establecer unas condiciones de solvencia técnica y económica muy elevadas, pues evidentemente cohíbe su entrada. Lo cual recomendamos por una flexibilización. El número de candidatos que pueden formar parte de la API, de la Asociación para la Innovación. Aparte de lo que establezca la ley, nuestra recomendación es determinar el número de candidatos de una forma inteligente. ¿Por qué? Porque luego va a afectar de una forma determinante el cálculo del valor estimado del contrato. Y sí que se puede establecer, porque nosotros lo hemos hecho, una asociación con un solo operador, pero recomendamos un mínimo de 2, sobre todo para preservar los principios generales de la contratación pública. Y también para evitar riesgos, porque siempre que hay 2 compiten, siempre que hay 2, puede ser que una solución no vaya bien y la otra sí, ¿vale? Es decir, que tienes mayor posibilidades de éxito, pero también es verdad que elevamos el coste de la inversión en compra pública. El número de hitos de desarrollo en la fase 1 y su repercusión presupuestaria. Evidentemente, nosotros recomendamos, después de nuestra experiencia, que al menos la fase 1 de I+D tenga al menos 4 hitos. Un hito en la fase de desarrollo de I+D, un hito en la parte de desarrollo del prototipo, uno en el piloto y en las fases de prueba o de validación. ¿De acuerdo? A mayor TRL, más cerca del mercado, menos necesidad de I+D y, por tanto, menos plazos de ejecución y menos inversión. En el caso, por la parte de los desarrollos de los prototipos, pues pasa un poco al contrario, ¿no? Cuanto mayores requerimientos de fabricación tenga, mayor generación de código, si estamos hablando de soluciones informáticas o de inteligencia artificial, necesidades de materiales, equipos, etcétera, y mayor tiempo de ejecución, pues evidentemente supondrá una mayor concentración del precio del contrato en esa parte, ¿no? Y en las otras partes, pues la fase de prueba y hechos, pues también depende un poco del volumen de la muestra a realizar o a tratar y el protocolo a llevar y el tiempo disponible. O sea que es una parte fundamental también establecer el número de hitos, porque te va a afectar al cálculo del valor estimado del contrato. Otra parte importante es el desarrollo de los KPI, los indicadores básicos de ejecución. Aquí hay toda una literatura al respecto. Lo que sí recomendamos es que no sean ni excesivamente amplios ni excesivamente cortos, que sean proporcionados, que sean lo más objetivables posible. Hay criterios que pueden ser cualificables, pero esa cualificación hay que traducirla en números, porque es la única forma de determinar realmente el peso que tiene para la ejecución de ese hito en particular con los objetivos concretos. Al final, nosotros hemos desarrollado una fórmula, que no la pongo aquí, pero que le llamamos el índice de cumplimiento de objetivos, que es lo que te marca de alguna manera el porcentaje de objetivos que has cubierto y el valor de lo que va a cobrar la empresa en base al presupuesto estimado para ese hito. O sea, es fundamental tener este aspecto cubierto. En cuanto al desarrollo de los criterios de evaluación, esto fue una pelea importante con el investigador principal y su equipo, porque no lo tenían demasiado claro, pero es que no hay que inventar la rueda, ¿vale? Hay convocatorias públicas de I+D, aquí tenemos gente del CEDETI, que tiene unos criterios de valoración suficientemente claros y amplios y conocidos que se pueden aplicar a esto, porque al fin y al cabo la parte de compra pública e innovación en su fase 1 lo que estamos contratando es I+D.
Estamos desarrollando proyectos de I+D. ¿Por qué vamos a valorarlos de una forma diferente a un proyecto de I+D? Lo único que tienes que asegurarte es que efectivamente quien te los va a valorar sabe de I+D. Nosotros en este proyecto, por ejemplo, pues hicimos 2 fases de valoración, con una convocatoria que había del Horizonte 2020 para empresas que eran muy similar a la compra pública de innovación, solamente que no llegaba, o sea, la convocatoria pública llegaba hasta el mercado en Europa. Nosotros nos quedamos solamente en la fase de validación de I+D y prototipo. Te hacían la valoración en una primera propuesta que te hablaban de la excelencia y del impacto esperado de esa solución, y en base a ese nivel nosotros cribábamos el número de empresas que pasaban a la fase de negociación. Y después, al que se le solicitaban las ofertas finales, conservábamos esa puntuación inicial de excelencia y aplicábamos otra puntuación adicional de proyecto de I+D, que era valorar simplemente la metodología, el plan de trabajo y la capacidad técnica de los proponentes. Bueno, esa es nuestra recomendación. Pero es que, como digo, inventar la rueda es absurdo. ¿Para qué vamos a inventar criterios de valoración diferentes a los proyectos de I+D si son los que son? No hay más. Vale. Desarrollo de criterios de evaluación de proyectos de I+D. Perdón, esta es la misma, solamente duplicada. Proporción de riesgos a asumir. También recomendamos que se utilice al máximo las posibilidades de la teoría de riesgo imprevisible. Básicamente es ni que el adjudicatario asuma todo el riesgo de la I+D, ni que el órgano de contratación pague todo la I+D desarrollada, puesto que son a riesgos compartidos. El valor estimado del contrato, pues lo que he venido apuntando, es otra cosa importante y todo depende de la arquitectura del procedimiento. Lo normal es que adaptes la arquitectura al presupuesto disponible, pero aquí entra en juego el número de empresas que pueden participar o seleccionar a participar en la fase de negociación, el número de empresas con las que puedas constituir la asociación para la innovación, el número de empresas que participan en el hito 1, las posibilidades que te abres o cierras para que las empresas puedan seguir participando en los hitos. Bueno, todos estos aspectos tienen sus consecuencias en el valor del valor estimado. El otro aspecto fundamental también es el derecho de propiedad industrial. Siempre se parte de la cesión, o por lo menos recomendamos nosotros, la cesión en exclusiva de la titularidad de los derechos al adjudicatario, pero abrimos la posibilidad a valorar por criterios de mejoras automáticos la mejora por parte de esa cotitularidad para el órgano de contratación, pues en base al pago de cánones o de compartir beneficios de la explotación de las soluciones. Hay una serie de barreras que hemos identificado también para la asociación de innovación, pero me están diciendo que me quedan 30 segundos, así que lo vais a tener y después, si queréis, pues lo puedo cantar. Lo que sí quería es que vierais que efectivamente había sueños y que había pesadillas, ¿vale? Para nosotros el sueño pues fue elegir el procedimiento de asociación para la innovación, que nos permite desplegar esas soluciones desarrolladas, coordinadas en su fase de I+D y no otras, como decía anteriormente, si fuera solamente un procedimiento de compra pública precomercial. Una buena planificación de la arquitectura del procedimiento y la planificación o ingeniería financiera, como se le quiera llamar, y una anticipación del investigador principal sobre aplicabilidad en el desarrollo normativo. Y no estaba sobre la mesa, pero lo cierto es que en junio el Ministerio de Sanidad estableció que, como parte de la cartera de servicios generales de sanidad, se establecía que todas las comunidades autónomas, sus servicios de sanidad, tenían que prestar pruebas genéticas a toda la población para el uso en la medicina personalizada. En este caso, farmacogenética. Con lo cual, Extremadura en este momento, por el despliegue de esta solución, ahora mismo cuenta con la infraestructura necesaria para prestar ese servicio de innovación, y es el mayor impacto que tiene ahora mismo el proyecto. Aparte de que esté funcionando con los otros módulos. Pero esto, que es ya un imperativo legal, por decirlo de alguna forma, Extremadura ya lo tiene cubierto. Y ahora el despliegue vendría en otras regiones donde adquirieran, pues, por ejemplo, este sistema de análisis genéticos. Las pesadillas, pues evidentemente para nosotros ha sido una pesadilla enorme y además de sudor frío, el tiempo excesivo en la elaboración de las prescripciones técnicas funcionales, ¿vale? Esto dio origen a una reducción ostensible en el tiempo de ejecución de la fase 1 porque partíamos de una financiación que, como sabéis, viene con plazos. Otra pesadilla fue el personal del órgano de contratación, que evidentemente veían el proyecto como salir de su zona de confort, y no a todo el mundo le gusta salir de su forma de confort. Así que, como había una asistencia técnica, éramos nosotros, estábamos benditos.
¿vale? Por eso pongo ahí la broma de don Julio Iglesias, de esto es un marronazo y lo sabe. Y el investigador principal pues también tenía una sensación, o por lo menos la que teníamos nosotros, de propiedad del proyecto. Es decir, a él no le gustaba compartir con profundidad lo que estaba haciendo. Sí, medicina personalizada, tal, pero no entraba en el detalle. Y eso ocasionó una pesadilla. Una pesadilla en la forma de que al no participar con el alcance del proyecto en otras unidades del Servicio Extremeño de Salud, como los sistemas de información, no nos permitió analizar la capacidad de los servidores de SE. A la hora del despliegue no teníamos servidores para desarrollar la solución. Y ahora búscate el presupuesto y saca otras licitaciones para tener los servidores. Eso fue un problema. Y el otro es que no preveímos que para la fase de despliegue de la solución había que pasar un tiempo en el mercado CE de los productos. Como son, básicamente son productos de software y apps médicas, como sabéis, tenía que tener mercado CE obligatoriamente para ser utilizados en salud. Bueno, pues ese tiempo no se previó, perdón, y hemos tenido que esperar un poquito a que las empresas gestionen su mercado CE para hacer el despliegue definitivo dentro del SE. Y por mi parte, muchas gracias por la atención. Y por último, Pablo. Vale. Bueno, nada. Primero, bueno, muchas gracias a la organización por la posibilidad de contar lo que nuestra vivencia en este proceso de compra pública de innovación. Y bueno, he tratado de enfocar en lo que nos habían demandado, ¿no? Sueños y pesadillas. Para que entendáis un poco la presentación, lo que voy a tratar primero es de explicar qué es lo que somos como centro tecnológico al que pertenezco yo y de qué manera participamos y eso cómo ha repercutido también en el proceso de la compra pública. Luego, el contexto que tenemos en Castilla y León, que se enfoca este proceso de compra pública, la demanda que tenemos y un problema que, bueno, que es transversal a toda la sociedad, pero bueno, en Castilla y León, por ciertas características, tiene sus peculiaridades. Y luego ya un poco la solución. A ver si lo logramos hacer muy rápido. Bueno, entonces, Cartif es un centro tecnológico. Nuestro trabajo principal es hacer investigación en innovación en tecnología. Hacemos investigación tecnológica e innovación. El modelo nuestro de trabajo viene un poco originado o inspirado en el modelo alemán de los institutos Fraunhofer. Este es el sistema español, ¿no? El sistema español copia un poco ese modelo y trata de adaptarlo a la realidad de España. Y entonces había un problema en Alemania, que veían que no había una buena transferencia para mejorar la competitividad de las empresas, y crea este tipo de organizaciones que somos los centros tecnológicos para poder que eso fluya y la transferencia llegue para que la competitividad de las empresas mejore, ¿no? Y sea más competitiva en un mercado global. Bueno, claro, estamos participando en un proceso de compra pública de innovación, un centro tecnológico, que nosotros estamos principalmente en la parte de transferencia. Entonces, esto va a originar al final de todo el proceso varios problemas, como un cambio de actividad del centro tecnológico, y bueno, y esto terminará, creemos todos, en una constitución de una startup, ¿no? Que para poder continuar todo este proceso. Que esto, bueno, lo cuento así, pero ha sido una parte de la pesadilla, sueño pesadilla, ¿no? En todo junto. Este es el equipo que conformamos el área de bienestar y salud. Las líneas que trabajamos es en robótica y soporte a la decisión. En robótica tenemos 3 sublíneas. La última sublínea está relacionada con productos tecnológicos de apoyo para la vida autónoma y los cuidados de larga duración, que justamente está originada por la participación en este proyecto. Luego trabajamos en robótica de rehabilitación, también interacción social y también la parte de inteligencia. Bueno,
¿Cómo se origina? Y eso es un poco lo que es el CARTIS como centro tecnológico, y cómo abordamos y por qué nos metimos en este permitirme decirlo, lío. Formamos parte del Cluster CIVI, de Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente, y entonces la Administración Pública de Castilla y León nos plantea que ellos están muy preocupados de acá a 20 años cómo va a ser el modelo de atención para los cuidados de larga duración. Hay un déficit en Castilla y León de aproximadamente en 15 años de 100.000 camas en residencias de mayores. Por lo tanto, o se ponen a construir residencias en este momento, grandes proyectos, y luego, con la evolución de la pirámide poblacional, va a bajar esa demanda de esas camas. Por lo tanto, a la larga vamos a tener una gran deuda que va a producir que... O sea, va a ser un gran negocio de la banca y de las constructoras, y luego un endeudamiento de toda la población. Entonces hay que buscar nuevos modelos de atención para poder dar soporte y vida, continuidad de vida y, bueno, y atención, ¿no? Entonces, claro, hay un tema también. Yo soy ingeniero, participo en estas reuniones. Claro, las expectativas de atención que todos tenemos son muy altas. También desde los propios servicios sociales nos dicen que, claro, los baremos son muy altos, pero claro, la inactividad provoca la no posibilidad de atender a la gente, ¿no? Y eso es muy habitual. Hay unas expectativas o unos niveles muy altos que se plantean, pero después la realidad pasa a ser muy baja, que la no dar atención a ese colectivo. Entonces, bueno, en Castilla y León hay un proyecto, bueno, la idea es transformarlo en prestaciones en estos momentos, que se llama A Gusto en Casa, que actualmente tiene 5.000 personas en zonas rurales de Castilla y León, y que hay un grupo de personas, organizaciones, la mayoría son sin fin de lucro, fundaciones que están prestando servicio a las personas para estar en su domicilio. Y lo que tratan de apoyarse en toda la comunidad para darle servicio y darle puntualmente las necesidades. Claro, hay un problema ahí también, que es la flexibilidad y la rápida actuación cuando una persona cambia su estado, ¿no? O sea, una persona puede estar en una situación de dependencia puntual, pero en un momento podés bajar y tenés que tener muy rápida reacción, porque si no, enseguida pasás a la institucionalización, como la alternativa más segura, por lo menos para la persona y para la familia. A raíz de esto, empezaron a plantearse, claro, que esto hacerlo solamente con personas, con una estructura de personas, dar este tipo de servicios, es muy complicado, y en zona rural a nivel coste es muy elevado. Entonces se empezaron a plantear qué soluciones tecnológicas eran necesarias para poder garantizar la atención. Bueno, de ahí surgen una gran variedad de soluciones, y todo esto se discute en este grupo, el grupo de demanda temprana del Cluster CIVI, que era una solución que estaban planteando ellos al problema de la compra pública de innovación, porque veía que plantear desde los inicios este tipo de diálogo con todo el ecosistema, aunque se pueda hacer el diálogo con las empresas, lo veían un poco encorsetado y difícil de poder plantear, y que la administración pública se involucrara en estas primeras fases. Entonces lo que decidieron fue hacerlo en un clúster, que era un poco un entorno no tan, o sea, no fuera del entorno público, pero plantear esta situación, y con este ámbito de discusión de demandantes y prestadores de soluciones tecnológicas, como podemos ser los centros tecnológicos. Bueno, ahí un poco se configura, ¿no?, una gran cartera de soluciones tecnológicas y también modelos de atención asociados a esto, y surge un proyecto que se llama el Proyecto Procura, que es un SUDOE, en el cual participan algunas de las entidades que están aquí, también participaron en este proyecto, y era una conformación. Nosotros no estábamos participando en este proyecto, nosotros participamos en la licitación, en el proceso de compra pública de innovación, y fuimos adjudicatarios de la solución. Entonces, bueno, este era un poco el planteamiento concreto de la solución. Ellos querían un sistema que ayude a la movilidad de la persona en la casa, que le asista, y también la parte de la higiene de la persona en la casa de manera autónoma, y esto nosotros lo abordamos con un prestador de servicios que era Asprodes, porque claro, hay una diferencia con las otras procesos de compra pública que se presentaron aquí. Claro, ya por el contexto de la compra que estoy comentando, el usuario de estas soluciones
no es un profesional, es directamente la persona que va a recibir y una participación directa en el proceso de diseño, que era lo que nos estaban planteando. Ahí podéis ver que era en un marco de co-creación y diseño centrado en el usuario, que quiere decir que tiene que participar. Claro, es diferente trabajar directamente con un usuario que opine y participe en el proceso, que va a recibir, que no tiene esa formación, ese contexto, pero bueno, ahí era muy importante la modulación del profesional, para poder también que nosotros no nos pasáramos como ingenieros y no metiéramos en riesgo al usuario, ¿no? Entonces es un proceso que nos planteaba bastantes dilemas éticos, morales, pero bueno, que fue muy interesante durante todo el proceso. Esto que estoy contando es finales del 2019. Muy contentos, ganamos la licitación, vamos a pasar en un proceso de mucha relación con usuarios que nos van a criticar y vamos a trabajar. Claro, ¿qué pasaba a la vuelta de la esquina? Bueno, a la vuelta de la esquina teníamos el COVID. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Estamos en el medio del proceso del COVID, queremos un proceso en el cual vamos a interactuar con usuarios frágiles, dependientes, mayores. Recuerden cuál era el contexto de toda esta situación. Pero bueno, también pasaba otro tema que también lo comentaron los otros compañeros de la mesa. El proceso era también como suele suceder en estas cosas, muy ajustado en tiempo. En este momento fue espectacular para nosotros porque, por suerte, esta que era una pesadilla, se transformó en una posibilidad de tener más tiempo. Recuerdan que se alargaron todos los plazos, se suspendieron. Claro, estábamos todos en casa, no teníamos mucho que hacer, entonces estábamos todo el día trabajando en el desarrollo de la solución. ¿Qué pasó? Bueno, trabajamos muchísimo, estábamos conectados todo el día mandándonos información. Comprábamos, todo me llegaba a mi casa, después a la hora de la compra coordinábamos para poder en el parking pasarnos los motores, pasarnos los andadores, pasarnos los inodoros. Bueno, y tuvimos todo un proceso que era una cosa muy interesante que nos podían haber detenido en cualquier momento. Y después cuando empezaron a abrir en bicicleta, nos íbamos a los pueblos y llevábamos las cosas. Bueno, entonces fue todo un proceso muy interesante que también sirvió para cohesionarnos como equipo. Y también habíamos tenido la suerte de tener una primera intención y el equipo sabía de qué estábamos trabajando y para cuál era el fin. Y eso también fue muy interesante para poder hacerlo. Lo que nos permitió que cuando ya tuvimos que hacer los despliegues, que fue en el centro hospitalar de Coimbra, en Fundación Intras y en Gerontopole, que era Autónomo Lab en ese momento, ya teníamos unas soluciones bastante desarrolladas. Se hicieron un primer diseño conceptual, un primer prototipo y un tercer prototipo. Bueno, aquí veis un poco los requisitos del prototipo y bueno, y un poco una imagen de cómo era la solución. Tenía preparado un video, pero que no se puede ver, pero bueno, lo tenéis en YouTube, lo podés ver al video de cómo funciona la solución. Este era la otra solución, que era un sistema que sirve para la higiene del usuario y de manera autónoma. Hay también otro video, no se puede ver nadie usándolo, ¿no? Pero bueno, claro, también nos planteaba esos dilemas, ¿no? De cómo hacer la prueba y cómo ver y poder verificar estas cosas, ¿no? Bueno, entonces ahí la función de los técnicos fue fundamental. Y bueno, ahí lo fundamental de todo esto era, sí que recogimos y aprendimos muchísimo de lo que es el diseño centrado en el usuario y la co-creación y todos los problemas que tuvimos asociados a esto, que después nos sirvió a nosotros para poder armarnos. Bueno, la solución ha gustado mucho y hoy en día, claro, pasamos las pruebas, han surgido muchas ideas a partir de todo esto, de nuevas evoluciones tecnológicas de las soluciones, a partir de que nos fueron dando los propios usuarios. Y bueno, también hay otro video que aquí te da pistas de qué pasa cuando estás co-creando con un usuario, pero tampoco se puede ver la interacción en el video. Pero bueno, que uno descubre cosas, y aquí era una interacción entre una co-creación de un robot social con una señora, y claro, aspectos que nosotros no teníamos contemplado, porque nosotros íbamos directamente a la prestación del servicio a la persona para rehabilitación cognitiva, física, y de repente encontramos que hay una interacción emocional fuertísima y lo llena de besos, y es a partir de un no entendimiento de la solución tecnológica, de lo que, porque dice, ¿puedes repetirlo?
Era la frase que nosotros decíamos, cuando no entendía, puedes repetirlo. Y ella pensaba que quería más besos. Y entonces, bueno, se da un ciclo sin fin de besos y por otro lado, por ahí atrás está el terapeuta, una terapeuta, Beatriz, que está interaccionando y modulando todo esto y que marca todo ese entorno de cuidado para la usuaria. ¿Vale? Bueno, nada, eso era un poco lo que quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces, ahora tenemos 15 minutos. A mí me gustaría que también pensarais preguntas desde ese lado. A ver si podemos hacer una discusión durante estos 15 minutos un poco rica, entretenida y, sobre todo, centrarnos en esas partes que igual no se cuentan, que sueños muy bien, pero que las pesadillas que no nos dejan dormir en todos los que participamos en estos procesos, sean financiados por proyectos en distintas convocatorias, sean licitaciones, etcétera, yo creo que todos las tenemos ahí. Y voy a lanzar yo una primera pregunta para todos, que en realidad es doble. Una es, si tuvierais que elegir una de las pesadillas que no os deja dormir, en no sé si voy a ser capaz de llegar a pilotar esto, no sé si vamos a llegar ahí y lo vamos a conseguir, ¿cuál sería? Y la que encadena con esto es, si tuvierais que reescribir el pliego, el proyecto, cualquiera de los documentos que han llevado a esto, ¿qué modificaríais? Bueno, yo no tengo ninguna pesadilla que sea tan crítica como ha descrito Alba, así que ninguna. Y de la segunda parte, no lo he mencionado en mi presentación, pero sí que hubo bastante discusión durante el proyecto sobre los requisitos del dispositivo, los requisitos que debía cumplir. Es una cosa bastante importante porque, claro, si cambian los requisitos a mitad de proyecto, y fue lo que pasó, pues es un problema. Entonces debería de haber algo que garantizase que los requisitos que se especifican al principio del proyecto son los que se van a exigir al final y no se van a cambiar. Parece natural, ¿verdad? Pues... Muy interesante pero luego viene la vida real, ¿no? Como decía él, nos dimos cuenta en el proceso que... Entonces, claro, eso, pues esa flexibilidad, quizá, ¿no? Esa flexibilidad para poder, tú lo piensas, lo pones en el papel y luego pasan 5 años en que tú estás desarrollando, mirando el COVID, no sé qué, y dices, ostras, pues quizá esa flexibilidad, ¿no? Podría ser un punto. De poder modificar algunas cosas que te das cuenta que deberían ser de otra forma. No, yo digo no cambiarlas. Tú no quieres cambiarlas. No, porque claro... Aunque no se ajusten a la necesidad. No, bueno, pero es que, claro, los requisitos influyen en todo, en el número de personas que van a trabajar, en el presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, a esos requisitos te refieres. Claro, me refiero a los técnicos. Yo, bueno, ya he dicho que soy ingeniero. Todos sois ingenieros. La cabra tira al monte siempre, ¿no? Yo tengo una pesadilla muy clara, la financiación, pero no la financiación por el dinero que viene, sino por los plazos que me marca la financiación. Porque el desarrollo de toda I+D necesita unos plazos. Dependiendo del TRL en el que empecemos, necesitaremos más tiempo o menos tiempo. Pero la financiación es cuadriculada, es fecha fin, tal fecha. Y empiezas con el suficientemente tiempo o la solución puede salir en churro. Entonces, es una pesadilla existente, sin forma de eliminarla, pero ojalá se lo pudiera eliminar. O sea, que es la pesadilla y lo que modificarías si pudieras, ¿no? Sí, yo quitaría la financiación por programas y diría, estos fondos propios de quien sea, y ahora todos los años que necesite para hacer la I+D. Todos habéis mencionado, yo me he apuntado las palabras clave de todas las intervenciones, todos habéis mencionado el tiempo, los tiempos en las distintas fases o en las distintas partes, bien sea en la redacción, bien sea en la ejecución, y todos habéis mencionado también equipos, por lo que decías, Víctor, de equipo de personas, con pros y contras, ¿no? De más o menos, más pesadillas y más cambios. A ver, estaba pensando, claro, elegir una es difícil. Yo, en este proceso, fue un proceso duro, como que te llega a la fibra, ¿no? Porque cuando te implicas mucho y en un contexto complicado. Entonces ahí lo que he aprendido en este proceso de desarrollo, mi rol era jefe de proyecto, entonces estaba coordinando el equipo de proyecto y fue la gestión de los egos.
Entonces ahí fue lo más difícil y el principal ego que tuve que gestionar el mío propio, ¿vale? Entonces cuando me di cuenta de eso, poder entender y entonces ahí descubrí en el proceso, claro, por el desarrollo nuestro, era la palabra que me salvaba constantemente, era la co-creación. Cuando había dudas, cuando empezaba la cosa no se entrincaba mucho, no sabía yo incluso la respuesta y tenía que tomar una decisión, vamos a co-crear, vamos a hablar con el usuario. Entonces era la palabra comodín que ahora todos me llaman el co-creador, pero bueno, era la que me salvaba, y luego, y también en ese sentido, un tema que, bueno, que cuesta es no enamorarse de la solución, sino enamorarse del problema. Entender el fin último de a qué estamos trabajando, ¿no? Entonces, claro, esa parte yo al final terminaba siendo el malo con los técnicos, con mi equipo, ¿no? Y también con el cliente. Entonces, al final era un poco eso, ¿no? Cómo poder entender la esencia, porque muchas veces el cliente, bueno, los usuarios, en este caso, querían una solución que realmente no era lo que ellos querían. Entonces, explicárselo, que lo entendieran. Entonces, bueno, era combinar todo eso. Por eso la co-creación era un comodín, pero tampoco sirve para todo, ¿vale? Entonces, bueno, gestionar todos estos aspectos. Los egos también lo habéis mencionado, por lo menos dos que yo haya identificado. Es difícil, ¿no? Quizá, dependiendo de las personitas que participan en cada cosa, fluye, aunque haya problemas, o te mueres. Lo sacas pero muriendo en el intento. Yo quería comentar, bueno, en mi caso, por lo menos, en la parte que me atañe, el principal, bueno, pesadilla, no pesadilla, pero la parte más compleja que sí que tuvimos fue la parte de validación. Sobre todo cuando es una compra pública de tecnología innovadora que se supone que es un prototipo funcional validado, cuando tienes miedo de que ese prototipo no llegue a la fase de validación. Tienes que cumplir una serie de hitos y además, si la empresa no los cumple, ya empezamos a tener limitaciones y dificultades a la hora de desarrollar el proyecto. ¿Y qué parte cambiaría yo en lo que es la parte, principalmente en el caso de los pliegos? El periodo en el cual se va llevando a cabo esa validación, sobre todo cuando es una validación de un componente clínico o que se va a trasladar a un ámbito clínico que necesitas estudios preclínicos, eso lleva tiempo. Y aparte, es que no dependen de ti, porque ya dependes de otras administraciones públicas que, claro, ellos tienen sus tiempos. Y por mucho que tú les intentes achuchar, bueno, hay que jugar con tiempos de todos. Esa sería un poco la parte que yo actualizaría. ¿Preguntas por vuestra parte? Si no, seguimos, yo tengo aquí una lista de preguntas. Bueno, yo, ya que lo has mencionado, a ver, seguro que sí. tú... Perdón, vale. Tengo una pregunta para todos en general. Un poco cómo contraponéis el estado del arte, ¿no? Porque hacéis innovación, pero hay que saber si esa innovación realmente ya se ha hecho en otros lugares o no. Las consultas preliminares a mercado están muy bien, pero al final dependes de que se presenten, ¿no? Igual una empresa norteamericana lo está haciendo, pero no sabe que una pequeña administración, centro tecnológico en España, pues tiene ese interés. Entonces, la búsqueda de ese estado del arte, de saber si realmente esa innovación que se quiere hacer ya la ha resuelto el mercado o no, ¿cómo lo resolvéis? Porque es la fase inicial del proyecto. Bueno, Paco. Bueno, normalmente, vamos, lo primero es la consulta preliminar al mercado, pero es verdad que depende mucho de la publicidad de la consulta preliminar al mercado, de lo fácil que lo pongas para que los operadores del mercado te respondan. Es verdad que también solemos hacer unas consultas preliminares al mercado locales a nivel nacional, es decir, no solemos trasladar nuestras fronteras, ¿vale? El Ministerio en el programa FIT lo resuelve de una forma muy sencilla. Además, la consulta preliminar al mercado te exige que presentes un estudio del estado del arte, que es un estudio de la existencia de patentes o soluciones semejantes registradas o no. La inexistencia presupone que estábamos hablando de una innovación. Entonces, yo creo que eso sería un trabajo a hacer. Son estudios que tampoco cuestan tanto, son 140, 150 euros o algo así. Una consulta a la Oficina de Patentes y Marcas, pero que es algo que deberíamos exigirnos todos los órganos de contratación
a la hora de sacar licitaciones, tener esa información, porque bueno, de compra pública puedes hacer con 20.000 euros, la puedes hacer con 20 millones de euros. Pero estamos hablando de muchos millones de euros. Creo que 150 euros te puede ahorrar el disgusto de que un tribunal de cuentas te venga diciendo, oye, has licitado una cosa que no era licitable. Sí, pero eso sí es patentable, pero la transferencia de conocimiento muchas veces es un proyecto y eso no es algo patentable, ¿no? Si estamos hablando de software, el software no se patenta, entonces con mirar en la oficina de patentes no arreglas nada, ¿no? Y encima un producto patentable en España puede haber sido patentado o no en otros lugares del mundo. Luego, eso resuelve parte del problema, pero aún así necesitas una búsqueda activa del mercado, ¿no? Nosotros en ese caso lo que hemos hecho otras veces es primero hacemos un análisis de mercado, un estudio de vigilancia tecnológica para ver qué hay en el mercado. Evidentemente si ya o innova sobre lo que ya existe o si no, no tiene sentido. Luego nosotros tenemos la suerte de que al trabajar con investigadores en el ámbito clínico, bueno, pues también podemos hacer un estudio exhaustivo de lo que es la literatura científica para ver qué es lo que hay y para ver cómo está el nivel científico de desarrollo e innovación en ese ámbito. Y por último, y creo que, por lo menos esta es mi opinión, muy importante, la definición del mapa de demanda temprana con expertos. Es decir, una vez que hemos extraído todas las necesidades que hemos visto que no están cubiertas, tanto en el mercado como en la parte científica, presentárselas a un conjunto de expertos que estén relacionados con la temática o que vayan a ser potenciales usuarios, bueno, en el caso de si son pacientes, sociedades de pacientes, y ya analizar con ellos qué es realmente lo que necesitan de lo que no está desarrollado. Claro, ya luego a partir de ahí empezar con toda la... Tenemos dos preguntas más, no va a dar tiempo a mucho más. Anabel Rodríguez de Cedetti. Hola, buenos días. Esta mesa me encanta. He llegado justo en el momento porque conozco todos los retos y he llegado en el momento de preguntas. Espero que las presentaciones sí que las podáis pasar. Pero me ha llamado la atención cuando he entrado en la sala el comentario que ha hecho Evers sobre el cambio de los requisitos técnicos en el pliego. Entonces me gustaría que por favor nos dijera qué requisitos técnicos se han cambiado en el pliego y cuáles fueron las razones por ello, porque creo que es bastante importante. Además estamos en un entorno jurídico que todo el mundo ha hecho wow. Entonces creo que es importante aclarar esto. Realmente no tengo una lista detallada de los requisitos, pero hubo discusión intensa sobre los requisitos del proyecto durante las reuniones. Sí, pero eso no significa que se hayan cambiado los requisitos. Nos tuvimos que adaptar porque nos pilló la compra pública precomercial en medio del COVID y se aceptaron algunas medidas por parte de los dos contratistas que estuvieron para poder cubrir el objetivo y cubrir las necesidades que estaban previstas, aunque nos adaptáramos más, no por los requisitos del pliego, los contratistas se adaptaron, sino que la administración pública se adaptó a lo que los contratistas nos podían facilitar. Esto es muy importante, ¿eh? Bueno... Permiso para polemizar, ¿no? Vamos a pedirle permiso para polemizar, Carmen. Un minuto de polémica. Soy experta en esto. Realmente yo me estoy refiriendo a requisitos técnicos. No sé si de otro tipo de adaptación de plazos es lo que estás viendo. No, yo creo que aquí es una de las dificultades que habéis planteado, son muy importantes. Paco ha dicho que el estar supeditados a los fondos europeos es muy limitante. No creo que de fondos propios tendríamos capacidad para arriesgarnos a hacer compras públicas de innovación como estamos haciendo. O sea, que los fondos europeos son fundamentales para poder hacer este tipo de compras. Pero es verdad que tenemos la limitación y en el caso que estamos hablando era FEDER 1420 y teníamos muy poco tiempo para poderlo realizar, además de todos los inconvenientes que tuvimos, no solamente el COVID, sino también el Filomena, el abastecimiento de todos los componentes, baterías, o sea, hubo muchas limitaciones que hicieron esto. El tema de las validaciones, como ha dicho Juan, es fundamental. Y el tema que has comentado tú, que no te conozco, pero ahora te saludaré, el tema de los egos, maravilloso, porque primero tenemos que mirarnos nosotros y luego poder co-crear. La co-creación es fundamental. ¿Veis cómo a pesar de tener PowerPoints esta era la mesa?
Había en la mesa anterior, yo voy a seguir en la polémica un segundo, y es en la mesa anterior se ha dicho el hackeo, y voy a comerme 5 minutos, Carmen, ya sé que vamos a solo 5 minutos, pero como hemos empezado tarde con el café, es que esto necesito decirlo aquí y preguntar. En la mesa anterior habían dicho, dentro de la ley de contratos está marco, no nos vamos a salir de la ley, obviamente, pero hay que hackear, ahí ha resonado ahí un poco hackear algunas cosas, y entonces, al hilo de lo que comentabas, muy interesante, ¿qué consideráis que se podría hackear para abordar estos cambios y del proceso, durante ese proceso? Es decir, habría que introducir que se pueda meter algún tipo de modificaciones por el camino, como por ejemplo los proyectos europeos pueden ser financiados, PCPs o PBIs, extensión del plazo en la ejecución, de forma normal, no de forma COVID o de forma excepcional. ¿Alguna idea que se os ocurra? Hombre, yo creo que la ley de contratos ya tiene suficientes instrumentos para prever determinadas cuestiones, en los modificados de los contratos, etcétera. Lo que hay que hacer es una previsión en los pliegos de poderlas aplicar y en qué condiciones se aplican. Y es verdad que muchas veces por la celeridad en sacar la licitación, por el tema de plazos, a lo mejor no reflexionamos demasiado sobre determinadas cláusulas o condiciones que ponemos en los pliegos, pero creo que la ley de contratos tiene los suficientes elementos como para poder aplicar eso. Sería modificado de prescripciones o de alcances o de tiempos o lo que sea necesario. A planificarlo desde el inicio. Sí, no, pero claro, esas modificaciones muchas veces llegan aparejado un adicional de coste. Y eso hay que tenerlo en cuenta en el valor estimado del contrato. Si no lo tienes en cuenta, que no es ¿Más ideas? Bueno, yo tampoco conozco mucho de esto, soy un participante del proceso. Sí que cuando hemos hablado ya en más confianza con el órgano contratante y vengo de Castilla y León, o sea, tampoco tenía mucha experiencia cuando participó en todo esto. Había habido un par de experiencias que no habían sido muy buenas y había dejado una situación un poco difícil, pero bueno, sin embargo, ante esta situación se animaron y entonces preguntamos cómo ha sido el proceso y nos dijo la persona que había impulsado todo esto, que había dicho a intervención, le había preguntado, ¿y cómo lo tenemos que hacer? Dinos tú, a ver cómo podemos sacar esto adelante. Y fue un poco con haciendo piña entre ellos primero, luego surgieron muchos problemas, pero bueno, fue así entendiendo el fin último, que tenemos un problema muy grande, entonces eso sí que creo que cuando se explica se entiende claramente y un poco a partir de ahí tratar de encontrar las soluciones. Sentarse a hablar con todos los que están involucrados. Bueno, pues ahora tenemos 5 minutos. Carmen, había una última palabra pedida. Yo no me resisto a decir, ya me conocéis, soy profesora de Derecho Administrativo, para si alguno no lo sabe, y que me ha gustado mucho esta mesa porque es el ejemplo de que la ley de contratos permite hacer cosas. Hay CPPs, CPTIs, asociaciones para la innovación que están saliendo, con lo cual a veces el problema no es la ley, sino las personas, ¿no? Pero bueno, Cielo, muy rápidamente te doy la palabra. Sí, muy buenos días. Yo tengo 2 preguntas, una específica y una un poquito más general, pero también de respuesta rápida. Para Víctor, ese prototipo que tú explicabas, ¿se encuentra en ambiente operativo funcionando o se encuentra en preproducción? Es decir, ¿ya se puede vender? Es básicamente mi pregunta. Es un prototipo funcional, pero no puede ser utilizado con pacientes. Okay. Solo para experimentación. Para ser utilizado con pacientes, tanto mi dispositivo como el robot, como seguramente los softwares que han hablado aquí, estos son dispositivos médicos según la normativa. Entonces tienen que cumplir el MDR, que es el Medical Device Regulation, que es el que se aplica a este tipo de dispositivos, y toda la normativa asociada que conlleva, y eso incluye el proceso de validación que comentaba Juan antes, estaba refiriendo a eso, ¿no? Y requiere la aprobación por parte de un organismo notificado para que ese producto pueda tener marcado CE. O sea que lo tienes todavía en ambiente de prueba. Sí.
Y básicamente la otra es, bueno, sabemos que podemos comprar innovación por asociación por innovación, por compra pública precomercial, pero ¿cómo definir ese hilo delgado? ¿Por dónde la tramito? ¿Cómo lo hacen ustedes? O sea, ¿cómo dicen a último momento, bueno, ya tengo claro cuál es el objeto, he creado la necesidad, ya la he co-creado, pero ¿cómo definir si la tramito por precomercial o por la innovación? ¿Cómo lo hacen? ¿Definimos el qué, perdón? ¿Cómo definimos? Sí, ¿cómo el trámite o el procedimiento que van a utilizar? Si lo van a hacer por compra pública precomercial o lo van a hacer por asociación por innovación, que es por la ley de contrato del sector público. ¿Cómo es un hilo tan delgado? Básicamente, la diferencia entre la compra pública precomercial y la compra de tecnología innovadora te lo va a marcar el TRL. El nivel de avance tecnológico. Cuanto más cerca del mercado, más cerca de compra de tecnología innovadora. Yo cuando doy alguna charla a algún órgano de contratación para que vea la diferencia entre una cosa y otra, le digo, la compra pública precomercial es un nuevo producto que no existe en el mercado. La compra de tecnología innovadora es un producto que a lo mejor existe en el mercado, que con una mejora lo que estás comprando es la unidad número 1 de la siguiente versión. Para mí es un poco, ese es el ejemplo de la diferencia que hay entre compra pública precomercial y compra pública de tecnología. ¿Por la Asociación por la Innovación de la Ley de Contrato y la precomercial? No. He dicho, me has preguntado los dos tipos de compra pública. Aquí dos tipos de compra pública hay. La compra pública de tecnología innovadora y la compra pública precomercial. ¿Vale? Ahora, procedimientos, te valen todos los procedimientos de la ley de contratos del sector público. Pero hay uno específico para compra pública de innovación. No quiere decir que no puedas utilizar un diálogo competitivo, un procedimiento negociado o uno abierto. Todo dependerá pues, de las características de la inversión que vayas a hacer, de los lotes que te vas a sacar, de la interrelación que tengas con todos ellos, de la verdadera intención que tengas de hacer un despliegue o no de la solución. Si tú lo que quieres quedarte es con un prototipo, como te estoy diciendo, que no puedes usarlo solamente para afinarlo y no tienes intención de hacer un despliegue, pues no te vas a ir a una asociación para la innovación. Pero en el Servicio Extremeño de Salud decían, oye, este proyecto nos vamos a gastar 3 millones de euros, ¿cómo voy a hacer gastarme 3 millones de euros para saber cómo hacer algo? Yo lo quiero implantar en Extremadura. Pues entonces hay que irse a un despliegue. Y si hacemos el despliegue, como he explicado antes, si hago primero la compra pública de precomercial, al final lo que tengo es un prototipo. Y ahora, tengo que iniciar con poco tiempo que tengo que iniciar otro proceso administrativo para licitar otra vez una solución que despliegue que a lo mejor quien se la ejecuta no es ni siquiera la solución que yo he validado. Con lo cual no está ajustada ni a los otros elementos o los otros módulos que operan la solución integral, ni siquiera a las necesidades reales. La Asociación para la Innovación nos permitía saltarnos todos los costos. Pero ya te digo, partíamos de una precomercial que con el tiempo, que como digo, también es verdad que los pliegos tardaron. Bueno, Carmen nos asesoró en una parte y tardamos un año en sacar unos pliegos porque cada vez que tenías un pliego de prescripciones técnicas, el investigador principal cambiaba de opinión y lo cambiaba. Y entonces suponía pues, revisar otra vez todo el pliego de condiciones administrativas, porque como es un procedimiento ad hoc, a ver si se te iba a saltar algo. No puede. Al final, pasó tanto tiempo que cuando llegó el momento de sacar la licitación, el TRL ya había saltado 2 escalones. Ya estaba ahí en el límite de la precomercial y la tecnología innovadora. Pero bueno, lo que te quiero decir es que todo depende del TRL donde tú partas para que lo puedas hacer de una manera. Pues no, lo cierto es que nosotros decíamos en el pliego que para el desarrollo del despliegue había que tener el mercado CE. Lógicamente. La duda de la empresa era, ¿quién lo paga? ¿Vosotros o nosotros? Hombre, evidentemente quien va a comercializar la solución eres tú. Si no vas a pagar un CE, ya me estás demostrando que la intención tuya de explotar la solución es cero patatero. Pero claro, no, es que tenías que terminar el piloto para poder hacer la validación y si no haces la validación no puedes tener mercado CE. Esto, daros cuenta, perdonad que corte, digo, pero es que el debate se va animando y también la hora de comer se va acercando. Entonces tenemos ahí una dicotomía entre mens sana incorpore sano y necesitamos, yo creo que todos también pausar. No os preocupéis que seguimos, o sea, estaremos por la tarde, estaremos mañana, así que no os preocupéis. Entonces,
Este tema que habéis tocado es que es esencial y es verdad que tenemos la compra pública precomercial si yo lo que busco es ideas, que alguien me ayude a pensar soluciones, tecnología innovadora si estoy cerca del mercado, asociación para innovación si quiero juntar porque quiero llegar. Y de mercado C es que yo, ¿qué os voy a decir? Os remito, hicimos un ciclo de seminarios específicos de por qué no habría pensado en esto antes, no el de este año, sino el del año pasado de la cátedra, porque precisamente es uno de los retos que, no sé dónde está ahora Ulises, no está Jorge este año con nosotros, pero todos conocéis a Jorge de Biomed, de Tec Biomed, que siempre dice lo mismo, es que luego la solución no llega a mercado. Claro, esto es lo que hay que pensar. ¿Yo qué quiero hacer con esta solución? Quiero que sea experimental, quiero que llegue a prestación sanitaria y en función de eso el mercado C y todo lo demás, porque ya sabemos que hay diversidades que no voy a explicar ahora porque si no, no comemos, ¿vale? Pero hay que pensarlo. Y entonces, ¿a quién le importa? A mí, porque yo soy el sistema sanitario y quiero que se incluya. No, a la empresa, porque es ella la que lo va a vender. A todos, porque nos... Bueno, pues en función de eso... que quiero pedir y que empiece a hacerlo, ¿vale? Ahora ya